Curso de especialización en control de polvo y derrames. En esta segunda clase los temas son silicosis, equipo de protección personal y control del ambiente silicógeno para disminuir el riesgo de contraer silicosis. La sílice cristalina respirable la denominaremos solo como sílice en este curso, y es la fracción respirable, PM5 o PM4 según la NIOSH, de sílice cristalina o dióxido de silicio, un mineral muy abundante en la naturaleza. La sílice no se encuentra en el piso, es liberada en procesos de corte, pulido, trituración, fracturación, etc. Procesos que liberan sílice en minería, perforación, tronadura, hundimiento, chancado, molienda y remolienda. Las partículas menores a 5 micrones no sedimentan en el exterior. Y en el interior se mantienen en suspensión. Ambiente silicógeno es aquel que en su fracción respirable contiene el 1% o más de sílice. En este ambiente existe riesgo de adquirir las siguientes enfermedades: silicosis, cáncer al pulmón, enfermedad pulmonar obstructiva crónica, bronquitis, enfisema, tuberculosis, aumenta el riesgo de enfermedades renales y autoinmunes. La silicosis es una neumoconiosis de carácter irreversible y progresiva, considerada enfermedad profesional incapacitante, que se adquiere en un ambiente silicógeno. La norma NIOSH recomienda un límite máximo para exposición a la sílice de 50 microgramos por metro cúbico. En Chile el límite ponderado permitido es de 40 microgramos por metro cúbico para la sílice de cuarzo y 80 microgramos por metro cúbico para la sílice de tridimita. Según norma OCHA, la exposición a 50 microgramos por metro cúbico durante un periodo de 45 años provoca silicosis en 5 de cada 100 personas. Si la concentración aumenta a 100 microgramos por metro cúbico durante un periodo de 45 años provoca silicosis en 30 de cada 100 personas. Este estudio realizado en China tuvo como objetivo investigar el riesgo de silicosis en la minería de estaño y la relación entre la silicosis y la exposición acumulativa a la sílice. El estudio consideró 3.010 mineros que trabajaron en 4 minas de estaño entre 1960 y 1965. Los datos se utilizaron para crear una matriz de exposición laboral. Se siguió a cada trabajador hasta el diagnóstico de silicosis, basado en el criterio chino de neumoconiosis de 1986. Basado en las concentraciones de sílice y el riesgo de contraer silicosis, el resultado de este importante estudio arroja lo siguiente: aún en concentraciones bajas existe riesgo de contraer silicosis. Respetar los máximos permitidos de sílice tiene un riesgo del 15%. Si la concentración aumenta el doble del límite permitido, el riesgo aumenta casi 5 veces, similar al estudio de la OCHA. Con valores de más de 3 veces el límite permitido, prácticamente todos los trabajadores están expuestos a adquirir silicosis. Cabe destacar que en minería es común que se supere las 5 veces del LPP, incluso algunas plantas mineras lo superan en más de 20 veces. Los límites actuales de OCHA no protegen eficientemente contra silicosis. Según la OCHA, mineros expuestos a 4,5 microgramos por metro cúbico durante 45 años tienen un riesgo de 55% de contraer silicosis. Mientras que el estándar chino dice que el riesgo es del 36% para una exposición de 2 microgramos por metro cúbico durante 45 años. Para que exista un menor riesgo, de 1 de enero de 1000 al estar expuesto 45 años la concentración de polvo debe ser menor a 0,14 microgramos por metro cúbico y de sílice menor a 0,005 microgramos por metro cúbico. GRIPS recomienda 0,01 microgramos por metro cúbico como un estándar razonable para prevenir enfermedades. Según el tiempo de exposición y la concentración de sílice, existen los siguientes tipos de silicosis. Silicosis aguda, ocurre cuando las concentraciones de exposición están en su nivel más alto y pueden ocasionar síntomas dentro de unas cuantas semanas a 4 o 5 años después de la exposición inicial. Silicosis acelerada. Resulta de la exposición a altas concentraciones de sílice y se desarrolla de 5 a 10 años después de la exposición inicial. Silicosis crónica.
Ocurre de ordinario después de 10 o más años de exposición en concentraciones relativamente bajas. Los programas nacionales para la eliminación de la silicosis fueron establecidos en el marco del Programa Global de la Organización Internacional del Trabajo y la Organización Mundial de la Salud. Los países están obligados a establecer un plan nacional para erradicar la silicosis. Hasta la fecha, solo se han establecido planes para erradicar la silicosis en 9 países: Brasil, Chile, China, India, Perú, Sudáfrica, Tailandia, Turquía y Vietnam. Las muertes por silicosis en el mundo han disminuido. Sin embargo, en América y África se han mantenido constante. Esto es, nada se ha avanzado en el compromiso de erradicar la silicosis para el año 2030 en estos dos continentes, ya pasado más del 70% del tiempo a 6 años de la meta. En minería a cielo abierto, los siguientes procesos liberan sílice: perforación y tronadura, chancado primario, chancado secundario y terciario, molienda y remolienda. La minería a cielo abierto contiene el proceso de mayor liberación de sílice, la tronadura. En la minería subterránea, el hundimiento es el proceso que más libera sílice, muy por debajo de la tronadura. Todos los sectores de una planta minera tienen presencia de sílice. Por tanto, tienen el potencial de contaminar en menor o mayor grado. En una concentradora con extracción a cielo abierto, se tiene, considerando que la relación estéril versus mineral es, aproximadamente, de 3 en 1. La extracción y manejo de estéril es el lugar con mayor presencia de sílice. Lo sigue la extracción y manejo de mineral ROM. Chancado y manejo de gruesos. Conminución y manejo de finos. Manejo de relaves. Manejo de concentrado, bastante menor que relaves porque el PM5 no flota. La fracción respirable o PM5 no sedimenta. Por consiguiente, no se encuentra en piso y el riego no tiene efecto alguno para el control de la sílice. En la supresión o abatimiento, la neblina seca es la que entrega el menor tamaño de gota, 10 micrones. Por tanto, independiente de la eficiencia, este sistema de control no tiene mayor impacto sobre el PM5. En consecuencia, no es un control efectivo de la sílice. Aunque el agua no moja el PM5, humedecer el mineral grueso que se ubica en la superficie permite aumentar la cohesión o adhesión de los finos sobre este, incluido el PM5. Cabe destacar que es un control local, ya que la sílice sigue presente con potencial de fuga aguas abajo o llegar a relaves para seguir contaminando. La aplicación de surfactante o tensión activo en la humectación superficial aumenta la adherencia de los finos sobre los gruesos. Sin embargo, este químico puede afectar el proceso o la recuperación. El PM5 sigue presente. El sistema de extracción con retorno del polvo seco o húmedo puede tener impacto positivo para el control en el lugar del polvo visible, pero poco impacto positivo en el control local de la sílice y ningún efecto positivo en el control global de la sílice. El sistema de extracción con retorno del polvo convertido en gránulo o similar es el único método efectivo para disminuir la sílice en el lugar y aguas abajo. Es decir, su eliminación definitiva. Además, favorece la fluidez o el flujo másico en tolvas y acopios. En minería del cobre aumenta la recuperación. Según la norma NIOSH. No utilizar protección nasal como medio principal para evitar la exposición a la sílice. En vez de ello, elimine las fuentes que generan el ambiente silicógeno y mantenga monitoreo permanente. Las recomendaciones que se entregan en las siguientes láminas se basan en la norma NIOSH, el proveedor 3M y nuestra investigación. El operador de pala es el profesional expuesto a la mayor concentración de sílice. Según la norma NIOSH, los operadores de equipos o de plantas deben estar en una cabina presurizada libre de sílice. Para ambiente silicógeno menor a 5 veces el límite máximo permitido de concentración de sílice, utilizar cualquier purificador de aire de media máscara con filtro de partículas de alta eficiencia, N95 o mejor. Para ambiente silicógeno menor a 10 veces el límite máximo permitido de concentración de sílice,
Cualquier purificador de aire full phase con filtro de partículas de alta eficiencia, N95 o mejor. Para ambiente silicógeno menor a 25 veces el límite máximo permitido de concentración de sílice, utilizar cualquier respirador purificador de aire mecánico con FAF, o cualquier respirador con suministro de aire equipado con una tapa y casco y operado en modalidad de flujo continuo. Para ambiente silicógeno menor a 50 veces el límite máximo permitido de concentración de sílice, cualquier respirador purificador de aire full phase o cualquier respirador purificador de aire mecánico. Se ha medido la sílice en oficinas y comedores encontrando niveles considerables de sílice. Lo más probable es que la ropa de trabajo contaminada sea la fuente. La NIOSH recomienda que los trabajadores cambien su ropa antes de ingresar a comedores u oficinas. Referencias. Termino de la clase 2.